tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Ideas ERT, la segunda de esta serie que la Universidad ERT ha puesto en marcha para compartir con todos sus amigos, amigas, colaboradores, graduados, el conocimiento, la innovación en estas sesiones que pretenden ser un marco diferente, atractivo para la educación virtual y de colaboración. Hoy tenemos el gusto de presentarles la sesión Aplicaciones agronómicas de la teledetección. Para ello, contamos con dos invitados. El primero de ellos es José Eduardo Villalobos, a quien ya probablemente conocen, entre otras cosas, y estuvieron con nosotros en la primera charla. Él es coordinador del Centro de Agricultura de Precisión de la Universidad ERT. Él es costarricense. Él es también profesor de la Universidad ERT y fue graduado de esta misma institución. En segundo lugar, dialogando con él, tenemos a Vicente Bodas. Vicente Bodas es español, él es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y es gerente y director agronómico de la empresa Agrisat. Él es especialista en agricultura de conservación. Inmediatamente les vamos a dar paso para que empiecen ellos el diálogo. Buenas tardes a ambos. Vicente, buenas tardes. José Eduardo. Es un placer para nosotros teneros con nosotros esta tarde. Yo voy a iniciar la conversación enseguida con vosotros y les voy a dejar que hablen bueno, pues de lo que hemos venido a hablar, ¿verdad? De las aplicaciones agronómicas de la teledetección. Antes de ello, quiero avisar a nuestra audiencia, a los que espero que ya todos hayan podido conectar con normalidad, de que hay una posibilidad de que cualquiera de ustedes pregunten a nuestros debatientes, a los especialistas que van a dialogar en la sesión de hoy, a través de la opción preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Allí pueden hacer clic y tienen la posibilidad de hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia que quieran hacer nuestros ponentes. Al final de la sesión, después de unos 30-40 minutos en los que ellos van a dialogar, nosotros vamos a, nuestro equipo, a partir de un filtrado de esas preguntas, de las que se puedan de tiempo hacer, ¿verdad?, vamos a hacer esa selección y se las plantearemos a nuestros participantes e invitados de esta tarde. Sin más, voy a dar paso entonces a la conversación de nuestros invitados, José Eduardo y Vicente. Si les parece, podemos empezar conociendo un poquito más de lo que es el CAP, sobre todo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en la sesión anterior, que fue una sensación, por eso se me trabó la lengua. Entonces, vamos a preguntarle a José Eduardo. José Eduardo, ¿nos puedes explicar un poquito más, sobre todo para aquellos que no lo conocen, ¿verdad?, qué es el CAP, el Centro de Agricultura de Precisión de la Universidad ERT? Claro, Sergio, gracias por la introducción. Un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando en diferentes partes del mundo, por lo que revisamos. Había gente en varios países: México, Perú, Ecuador, Costa Rica. En fin, y agradecerle también a don Vicente y a María Calera, que también forman ambos parte de Agrisat, como ya lo mencionaba Sergio. Claro, voy a compartir un poco la pantalla para tal vez un par de imágenes. Que el CAP, o Centro de Agricultura de Precisión, como su nombre lo dice, es un laboratorio especializado en manejo de información para aplicación agronómica, específicamente en agricultura de precisión. El laboratorio está centrado en el campus La Flor, que se encuentra en Guanacaste, Costa Rica. Sin embargo, hemos trabajado en todo el país e incluso tenemos presencia en el campus en Guásimo. El centro nace en el 2015 con una propuesta que pusimos junto con Sistema Banca para el Desarrollo, que es una institución pública acá en Costa Rica, y trabajamos en equipo para que esta propuesta diera frutos, en el cual lo que buscábamos era básicamente hacer un laboratorio que tuviera la capacidad de brindar este tipo de servicios en agricultura de precisión a las personas, agricultores, que más se les dificultaba tener acceso a esta tecnología, es decir, a los micro, pequeños y medianos. Entonces, eso fue el concepto de todo el centro y cómo nace en 2015.
Como pueden ver ahí, el equipo técnico, por así decirlo, es Karim Abdala, mi persona, Joan Perret, Celeste, y en su momento también hemos tenido otros colaboradores que han estado formando parte del equipo. Ahora bien, se preguntan, ok, agricultura de precisión, ¿cómo lo abordan? Agricultura de precisión es un tema, de nuevo, amplio. Nuestro enfoque es en la recolección de datos de campo para generar un mejor diagnóstico de la situación en los cultivos específicamente. Nos enfocamos mucho en la parte de manejo de aguas y nutrición, que son claves en el desarrollo agronómico de cualquier cultivo. Entonces, esas son nuestras líneas de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Como mencionaba, vamos al campo con un sinfín de herramientas. Ahí lo que están viendo son herramientas que utilizamos para agricultura de precisión. Cada herramienta tiene un componente muy importante que es su ubicación geoespacial. Entonces, cada dato que nosotros tomamos lo colocamos en una ubicación geoespacial para poder presentar la información en mapas y que sea mucho más sencilla la interpretación. Ahí pueden ver algunos ejemplos de mapas que nosotros elaboramos. Esos mapas, de nuevo, se generan con muchas herramientas y a diferentes niveles. Resumiendo, tenemos el nivel suelo. Entonces generamos información con datos, ojalá en tiempo real o lo más rápido posible, georreferenciados. Además generamos información a nivel planta, con condiciones físicas y químicas también de las plantas, y también a nivel remoto, que ahí hay varias capas, ¿verdad? Podría ser a nivel satelital o a nivel de ARPAs o aeronaves no tripuladas, como lo que llamamos usualmente drones. Pero estos mapas que ustedes ven acá son informaciones a nivel suelo, para los que están familiarizados, materia orgánica, compactación, clases texturales, y esto lo hacemos todo con el fin de poder colaborar a los agricultores con información fácil de interpretar y con información que les va a ayudar en su producción. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos nosotros desde la Earth, desde ya hace 5 años. Enfocándonos específicamente en el tema de detección remota, les comento algunos ejemplos de antaño. La Earth tiene más de 20 años en experiencia en agricultura de precisión. Inicialmente con profesor de suelos Egbert Spams, posteriormente con Joan Perret, también actual profesor de suelos en la Earth. Entonces ha ido acumulando experiencia en las líneas de agricultura de precisión con diferentes niveles de información. En este caso estamos viendo algo que hicimos cuando yo era estudiante por allá de los 2008, 2009, que fue en busca de tener información remota, en este caso imágenes con una cámara RGB o una cámara de alta resolución como la que están viendo ahí, y con Joan Perret ideamos el equipo que trabajamos en esto, un globo para poder tomar las imágenes desde arriba, ¿verdad? Porque sabíamos que había mucho valor en la información que podíamos capturar de arriba. Esta información la calificamos como detección remota, ¿verdad? Entonces, para que entremos en contexto de qué es detección remota y cómo hemos hecho esto en Earth a través del tiempo, ¿verdad? Posteriormente esto fue evolucionando positivamente gracias a las innovaciones tecnológicas. Entonces después ya no tuvimos que utilizar el globo, sino que Joan Perret se compró un aeroplano, entonces ya tomamos fotos con el aeroplano. Yo sé que Johan en algunos momentos utilizó avionetas en consultorías. Un gran salto en esto fue también el uso de drones y principalmente también el acceso a información satelital fina, que por supuesto tiene un montón de ventajas también y tiene una escala de información que nos permite abarcar mucho más área en comparación con este otro tipo de tecnologías. Entonces ha ido avanzando desde los inicios, y lo pongo porque me parece gracioso el ejemplo de que, bueno, hay formas de tomar datos, pero siempre el concepto era el mismo, ¿verdad?
En este proceso, el CAP, el Centro de Agricultura de Precisión, ha tenido muchos socios, ¿verdad? Ahí estamos viendo algunos de los cuales, con los cuales hemos trabajado, y uno muy importante, y lo digo que es importante porque dos de sus colaboradores nos están acompañando hoy en este seminario, es Agrisat. Agrisat es una compañía española. Vicente va a ahondar más en detalles, pero desde el CAP hicimos una conexión, si mal no recuerdo, con María Calera en un inicio, en una de las conferencias internacionales, nos conocimos, vimos que había muchas líneas de trabajo en común, muchos intereses compartidos. Ahí vemos una fotografía donde Joan Perret incluso compartió con ellos en los laboratorios en España y demás. Entonces hemos ido cultivando a través de este tiempo una relación en la cual ellos, desde su expertise en la parte satelital, nos han colaborado a cumplir con esa misión que les mencionaba, que es hacer más accesible estas tecnologías de agricultura de precisión a productores que se les complica, y hacerlo más accesible no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de conocimiento, que la gente le pierda el miedo a esto. Entonces, por eso hemos tenido esta buena relación con Agrisat. Sin más, más bien me gustaría darle paso a, a don Vicente Bodas, quien ahondará un poco más en detalle sobre los componentes de la teledetección y su aplicación agronómica. Muy bien, gracias José Eduardo, gracias Sergio por la introducción y gracias a vuestra organización, a EARTH, por la invitación y la oportunidad de participar en este evento. Voy a compartir yo también pantalla para ilustrar mi presentación. Vale. Perdón. Bueno, la idea básica que tengo y que quisiera transmitir en esta presentación es cómo vincular todas estas tecnologías que pueden parecer muy lejanas y muy complejas a la práctica diaria de cualquier agricultor, de cualquier técnico que tiene que trabajar en el campo. Yo, de hecho, y lo verán por mi aspecto, yo tengo 30 años de ejercicio profesional en el campo, soy agrónomo. Soy lo más alejado que pueda entenderse ahora mismo de un visionario, un creador de startup o un innovador tecnológico. Yo soy agrónomo, pero siempre he buscado la mejor manera de utilizar tecnología que nos permita mejorar el trabajo en el campo, ¿no? En este contexto, pues en un mundo tecnológico como estamos, lógicamente tenemos montones de ayudas tecnológicas que se dirigen al manejo agronómico. Teledetección, sensórica, automatismos, GPS, todo esto, ¿no? De hecho, Agrisat es una empresa que está basada en esta tecnología y está basada en la tecnología de teledetección básicamente en satélite. Luego explicaré por qué nos centramos en satélite. Y creamos productos y servicios adaptados al agricultor, pero al agricultor para su día a día. Simplificamos de alguna manera o tratamos de simplificar conceptos científicos o técnicos complejos para que se puedan utilizar de manera rutinaria en el día a día. Por eso, para mí, la primera pregunta cuando vamos a hablar de tecnología y antes de entrar más en materias concretas, la primera pregunta que parece obvia es ¿quién maneja los cultivos? ¿Quién maneja los cultivos? Pues los cultivos, por lo menos en España, imagino que en el resto del mundo, lo manejan los agricultores y los técnicos que están a pie de campo. No los manejan los diseñadores de software ni los grandes especialistas en tecnologías, ni los especialistas, ni los informáticos, ni los especialistas en crear sensores. Entonces, esta pregunta que parece obvia hay que tenerla en cuenta, porque en este mundo en el que estamos ahora mismo, estamos constantemente estamos siendo bombardeados constantemente con previsiones sensacionalistas de lo que se llama smart agriculture, smart farmer, smart farming, que parece ser que todo va a ser automático, todo va a ser maravilloso, todo va a estar automatizado.
Y realmente yo creo que, por lo menos en el corto plazo, no va a ser así. Lo que ocurre con esto es que a veces el agricultor que está produciendo en el campo sufre una reacción de rechazo, porque parece que le quieren imponer una manera, una tecnología, quieren imponer una forma de hacer las cosas que no encaja realmente con sus necesidades. De hecho, quiero apuntar una cosa que es obvia, pero que muchas veces no somos conscientes. Las dos grandes tecnologías que han modificado nuestra vida, como son Internet y la telefonía móvil, los celulares, no fueron previstas por nadie. Nadie preveyó hace 10 años o hace 20 que iba a existir Internet con las aplicaciones que tenemos ahora, ni nadie preveyó que los celulares iban a tener la importancia que tienen ahora. Entonces, hacer previsiones a medio y largo plazo de cómo la tecnología modificará la agricultura, pues más allá de un ejercicio de entretenimiento, no es una realidad. Los que saben de tecnología y de la usabilidad de esta tecnología, de la adaptabilidad, lo tienen muy claro. Siempre dicen que la mejor innovación tecnológica no es la más compleja ni la más sofisticada, ni mucho menos. Es la tecnología que los usuarios la adoptan de manera imperceptible, la adoptan sin darse cuenta. Todos hemos adoptado Internet porque nos permite estar comunicados, todos hemos adoptado el celular porque nos permite estar conectados y no nos hemos dado cuenta. No hemos necesitado una educación especial, ha sido nuestra motivación. ¿Qué ocurre para que una tecnología se adopte de manera imperceptible? Que es un poco lo que tenemos que buscar en las tecnologías que queremos que se usen en la agricultura. Pues que estas tecnologías obedezcan, respondan a necesidades básicas de las personas. En el caso de la agricultura, para mí hay 3 necesidades agronómicas básicas que ponemos en marcha cada vez que vamos al campo, cada vez que vamos a ver un cultivo. Y es la necesidad de observar, cuantificar y decidir sobre lo que estamos viendo, sobre el cultivo, sobre el manejo que hacer ahora, si el cultivo está bien, si no está bien, si va conforme a lo esperado, si hay algún problema. Entonces, esto lo hacemos, la mayoría de los agricultores y los agrónomos lo hacemos por la experiencia personal. Simplemente vamos al campo, vemos, alguno puede intentar seguir un protocolo, especialmente en el monitoreo de plagas o tomar algunas notas sobre algunas cosas, pero realmente lo que uno hace es pasearse por el campo y según lo que ve y su experiencia, pues intuitivamente cuantifica, mide y decide. Por eso la agricultura hasta ahora se ha considerado, tiene una consideración un poco de oficio, de arte, ¿no? Porque si no tienes experiencia, no tienes vivencias, no tienes esa intuición de comprender al cultivo, ¿no? Entonces, las tecnologías pueden modificar esto, en concreto la teledetección. Entonces, vamos a ver cómo la teledetección nos permite abordar estas 3 necesidades: observar, cuantificar y decidir. Si empezamos por la primera, que sería observar, pues bueno, observar está claro que todos vamos al campo y cada uno ve el cultivo en el que está especializado, con el que está familiarizado, pues lo va a ver con unos ojos y va a tener unas sensaciones. Pero ir al campo a observar tiene extraordinarias limitaciones. Yo voy a poner ejemplo de los cultivos que nosotros manejamos aquí, lógicamente. Pues, por ejemplo, esto es un campo de cebollas, que andar un campo de cebollas pues, hace sufrir mucho los tobillos. Un campo de patatas, que normalmente vas a primera hora de la mañana y está recién regado, con lo cual la dificultad de andar sobre ese campo es enorme. Bueno, esto es remolacha, parecido a las patatas. Cultivos como son la dormidera, o la colza, la canola, que son impenetrables, llega un momento que son impenetrables. No vemos nada, solamente vemos el borde. Un maíz, pues sí, podemos entrar en un maíz, pero no vamos a ver más allá de la calle por la que vamos andando. No vamos a tener una buena percepción de lo que está ocurriendo. Y si nos vamos a la parte de cultivos leñosos, este es el caso de cultivos perennes, el caso de un viñedo, que además tiene sistemas de conducción, espaldera, pues también estamos muy limitados en nuestra percepción, sobre todo en hacer una evaluación global. Si tener una impresión global de cualquier campo que uno inspeccione ya es difícil, haciéndolo a pie de campo,
hay otra limitación más grande, y es que una inspección al año o en la campaña de crecimiento no vale. Y no vale, ¿por qué? Porque los cultivos son procesos. Los cultivos son procesos cuyo resultado depende de lo que ocurre cada día. No basta con ir un día y decir, este cultivo, en este caso es un ejemplo de trigo, de la zona donde nosotros trabajamos, de Albacete, ir cuando está espigando y decir, este trigo está magnífico, ya lo tenemos todo garantizado. No. Para llegar a ese estado ha habido que tomar muchas decisiones antes y todavía quedan muchas decisiones y manejos que tomar. Por lo tanto, hay que tener información a lo largo del tiempo. Esta información, si la tuviéramos que hacer a base de visitas, es muy costosa en tiempo y muy costosa en dinero. Ningún agricultor, por lo menos en España, paga por hacer 10, 12 visitas al campo como están aquí reflejadas. Pero es necesario hacerlas, porque si no, estás dejando que el cultivo vaya per se y no lo manejas tú. Si no podemos hacer esto es muy costoso de hacer, aquí es donde la teledetección, sobre todo la de satélite, nos permite tener esta información a lo largo del tiempo. Y es cuando sustituimos esas visitas temporales a lo largo del tiempo por lo que llamamos secuencias temporales de imágenes. Estas son imágenes de satélite de la misma parcela a lo largo del tiempo. Y ahora solamente vemos colores, pero cuando uno aprende a ver, a interpretar esto, está viendo el cultivo y está evaluando el cultivo y puede tomar decisiones solamente con esta información. Esta información tiene que estar en manos de los técnicos, en manos del agricultor, en manos del agrónomo que tiene que ir al campo. Este es un ejemplo donde una parcela muy pequeñita, de apenas 4 hectáreas, pues puede estar reflejada a lo largo del tiempo por las imágenes que van tomando los satélites. Hoy en día, para que algo esté al alcance de manera inmediata, tiene que ser accesible a través de teléfono móvil, a través de celular. Esto es un poco lo que hemos diseñado en Agrisat. Nosotros somos una empresa, hay más empresas y hay más instituciones que trabajan en esta línea. Nosotros hemos diseñado un sistema que se llama Agrisat WebGIS, que consta de una aplicación web para ordenador más potente de manejo, de estudio, y una aplicación en teléfono móvil en la cual se cargan todas las imágenes de 3 satélites. De satélite el Landsat 8 de la NASA y los Sentinel-2A y Sentinel-2B de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué usamos estos satélites? Pues no lo ocultamos, porque son gratis. Son gratis. Entonces, en el momento que son gratis, el coste de adquisición de la imagen es cero. Necesitas los costes de infraestructura, de servidores, de procesado, tener gente capacitada para que procese las imágenes, pero nosotros sistemáticamente para las zonas de trabajo, como puede ser la península ibérica, pues procesamos en menos de 24 horas de la toma de la imagen por el satélite, en menos de 24 horas esa imagen está disponible para el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayor parte de la geografía española tenemos mínimo 2 o 3 imágenes por semana de satélite disponibles. Eso es una capacidad de ver el campo, de ver muy potente. Esto es extrapolable al resto del mundo porque los satélites operan globalmente y si encima añadimos satélites de pago específicos o vuelos de dron puntuales, pues todavía más completo. Pero la base del sistema es tener una infraestructura puntual y rigurosa que nos esté dando unas imágenes constantes a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de lo que puede dar el sistema. Aquí tenemos a la izquierda un mapa de Costa Rica. Esta es una ortofoto. Y aquí tenemos las imágenes que estaban disponibles el día que yo hice la presentación de un campo o unas parcelas que, según tengo entendido, es caña de azúcar, un cultivo que yo desconozco, pero yo estoy viendo desde España caña de azúcar de Costa Rica, como puedo ver cualquier otro cultivo del resto del mundo. Y luego veremos que esto nos permite avanzar en el conocimiento del cultivo. Bueno, aparte de ver, como hemos dicho, de poder ver el cultivo, de ver imágenes,
Cuando nosotros estamos viendo un cultivo, estamos juzgando si está bien, si está mal, si ha crecido suficiente, si no ha crecido, si hay que fertilizarle, si no hay que fertilizarle. Estamos midiendo, estamos cuantificando. Por supuesto, como decía, nadie sigue un protocolo de monitoreo riguroso, va a medir el dosel foliar o la canopía de un cultivo, más allá de los trabajos de investigación. Pero la potencia de la teledetección es que detrás de las imágenes, y lo más importante no son las imágenes, porque las imágenes al final son resúmenes y una manera de representar gráficamente la información. En cada píxel de esa imagen, en cada punto de esa imagen, hay valores numéricos y esos valores numéricos están midiendo algo, están cuantificando algo. Aquí es un ejemplo de la misma secuencia de imágenes donde seleccionando el píxel, en este caso cuando hablamos de píxel con los satélites gratuitos que estamos manejando, los satélites Sentinel, estamos hablando de que podemos tener información a un nivel de resolución de 10 por 10 metros. O sea, cada 100 metros cuadrados podemos tener información numérica de cualquier campo del mundo. Bueno, pues seleccionando el píxel podemos crear unas gráficas, como se ven aquí, de la evolución de unos determinados índices a lo largo del tiempo. La importancia de estos índices es que nos permiten medir y cuantificar muchas cosas. Aquí pongo unos ejemplos. Por ejemplo, nosotros por defecto, sistemáticamente procesamos el NDVI, el índice de vegetación diferencial normalizado, que es un índice que se presta muy bien para cuantificar la biomasa fotosintética de los cultivos. Procesamos índices de clorofila como el MTCI o índices de nutrición nitrogenada como el NNI. Se pueden procesar cualquier índice siempre que la cámara, el sensor del satélite tenga la información necesaria para eso. Aquí se ve la interfaz de la aplicación web, que es muy sencillo, pero lógicamente hay muchas capas ocultas que se pueden añadir ya para medida que uno es especialista. Cualquier usuario puede actuar sobre el punto que él quiera consultar y se le va a crear un gráfico a lo largo del tiempo o va a tener valores tabulados. ¿Qué importancia tienen estos gráficos? Pues estos gráficos es que nos están permitiendo ya medir el cultivo. Donde nosotros, y he puesto un ejemplo de un cereal que todo el mundo entiende, cómo nace, crece y luego entra en senescencia, donde nosotros a simple vista veríamos una secuencia como es esta, la teledetección o los índices nos va a permitir crear un gráfico de este tipo. En este caso estamos trabajando con el NDVI, que tiene un significado clave para el manejo de cultivos. La evolución de este índice nos está cuantificando, como decía, la biomasa fotosintética, o sea, todo el aparato fotosintético, todo lo que hace trabajar al cultivo, ¿no? Entonces, nos lo está cuantificando y nos lo está midiendo. Es como si pudiéramos medir cada 100 metros, como decía, cada 100 metros cuadrados, pues cómo se va desarrollando el dosel foliar, la canopía de ese cultivo y por lo tanto podemos, con ese conocimiento podemos tomar muchas decisiones y saber si el cultivo va bien. Ya no, y por supuesto verlo sin necesidad de estar en el campo. Lo importante es que tenemos que aprender a interpretar estas gráficas. Estas gráficas, las curvas características del NDVI, dependen de las condiciones agroecológicas y del cultivo, lógicamente, cada cultivo y las condiciones en las que ocurre tiene una curva característica. Aquí les pongo un ejemplo de lo que sería un almendro de alta producción en California, donde el gasto de insumos es altísimo, fertilizantes, agua, y un almendro en Albacete, donde se hace riego deficitario, con lo cual su capacidad productiva es menor, pero no se está reflejando. La misma especie en distintas condiciones tiene curvas distintas. Lógicamente, viendo esto, si el almendro de California tiene más copa, pues tendrá más producción, ¿no? Vale. Esto, el análisis de estas curvas para cualquier cultivo nos permite parametrizar en el sentido de que podemos poner ya milestone o hitos objetivos. ¿Cómo sé si mi cultivo está bien, si va en fecha, no va en fecha? Ya no es porque yo me acuerde que el año pasado, hace 2 años, el cultivo tenía este estado o más o menos estaba en este estado para estas fechas, sino que yo puedo, para fechas concretas, marcarme objetivos, como es en estas curvas, como digo, pertenecen a trigo. Entonces nosotros sabemos en nuestra zona qué valores de NDVI tenemos que tener
para determinadas fechas del año y en qué estadios fenológicos, y con esto sabemos, en fechas tan tempranas como sería al comienzo del ciclo de este trigo, sabemos que todavía mantenemos todo el potencial productivo para ir a aspirar al máximo de producción. Si por lo que fuera nuestras curvas de NDVI fueran por debajo de estos valores, no llegáramos a estos milestones, a estos hitos, ya sabemos que nuestro cultivo no tiene el máximo de producción, y como quedan muchos días de cultivo, pues podemos hacer ajustes como es reducción de insumos en fertilizantes, agua y todo esto. Aquí tienen la misma imagen que les he enseñado antes de la parcela de Costa Rica, donde si a cada píxel le damos un color en función de su valor de NDVI, ya vemos diferencias de colores que nos están diciendo que estas parcelas tienen distinto desarrollo del cultivo. Y aquí tenemos representados los gráficos de 2 píxeles seleccionados. Lógicamente, intuyo que aquí es donde se corta la caña de azúcar, porque se cae cae totalmente el cultivo. Pero bueno, esto cuando uno conoce el cultivo sabe lo que ocurre en cada momento y, como decía, puede parametrizar, como en el caso que he puesto antes del trigo. ¿Para qué hacemos todo esto de observar, parametrizar, medir? Para decidir, simplemente para decidir, para tomar decisiones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Regamos, fertilizamos, podamos, no podamos? Miles de decisiones que tiene que tomar el técnico y el agricultor cada día a lo largo del ciclo de un cultivo. En el tema de las decisiones, cuando yo estudié agronomía hace 30 años, aprendí una cosa, y es que el coeficiente que más se usa en el campo, el coeficiente que más utilizan los agricultores, vuelvo a insistir, al menos en España, y muchos técnicos que se consideran especialistas y formados, es lo que se denomina el coeficiente de pánico. ¿Qué quiere decir el coeficiente de pánico? Pues que después de estudiar mucho cualquier tema, un programa de fertilización, una dosificación de riego, al final, como son tantas las incertidumbres, son tantas las variables que no somos capaces de manejar, muchas veces decimos, bueno, si me va bien como hasta ahora, voy a seguir haciéndolo igual y no cambio mi manera de hacer, ¿no? Esto es muy, muy normal. O si el vecino lo está haciendo así, le va bien, yo voy a hacer lo mismo, no sea que yo me equivoque y quede en evidencia, ¿no? Entonces, como digo, este coeficiente está muy ligado a la falta de información, a esas incertidumbres que no abarcamos. Y les voy a poner un ejemplo. Esto es una parcela de 200 hectáreas de viñedo, donde hay 77 sectores de riego por goteo, de riego por localizado de alta frecuencia. Estos sectores son de 2 hectáreas y media. Entonces, alguien diseñó la instalación muy bien, porque esto permite diferenciar el riego de cada sector de manera precisa. Pero hasta que no entró la teledetección en esta finca, la única manera de recorrer esos 77 sectores era andando. Nadie se recorría esos 77 sectores andando una vez a la semana. Alguna vez hacían algún intento de medir dosel foliar, todas estas cosas, pero nadie hacía. Cuando uno ve esta imagen de teledetección, que es una imagen del 13 de julio, ve la extraordinaria, simplemente sin saber nada de teledetección, uno ve variabilidad de colores, ve la extraordinaria variabilidad que tiene esta finca. ¿Cómo se pueden tomar decisiones acertadas en una finca tan variable si no se tiene una información fiable? Gracias a la teledetección, y digo con algo tan simple como la teledetección de satélite, pues uno tiene varias imágenes de este tipo a lo largo de la semana y puede tomar decisiones muy importantes. Una clave es el riego. Y aquí es donde encajan la agronomía clásica, el conocimiento clásico con la teledetección. Este es un ejemplo muy, muy bonito, el riego, ¿no? En España, por lo menos, la mayor parte prácticamente la totalidad del cálculo de necesidades hídricas de los cultivos se hacen usando la metodología FAO 56, metodología coeficiente de cultivo, evapotranspiración de referencia. El problema es que hay que determinar los coeficientes de cultivo, y los coeficientes de cultivo se determinan en estaciones experimentales a través de lisímetros de pesada, a través de medidas, de balance de radiación, de cosas muy complejas, y quedan en publicaciones científicas o en publicaciones de divulgación, pero en una tabla que no tiene por qué corresponder al valor de mi cultivo.
Yo voy a tomar un coeficiente para la semana tal del año tal y tomo un coeficiente que no sé si es el real de mi cultivo o no, con lo cual ya estoy introduciendo un error enorme. Afortunadamente, hay una cosa tan sencilla como son estas ecuaciones donde los coeficientes de cultivo están linealmente relacionadas con el NDVI. O sea, ya no vamos a tomar un coeficiente de cultivo en base a una tabulación, sino que vamos a tomar la lectura directa del NDVI de la última imagen que tenga de satélite y voy a calcular el coeficiente de cultivo, que puede ser distinto en cada sector de riego, y lo será, y que puede ser distinto en diferentes áreas de la parcela. Entonces, esta información nos da seguridad en esa toma de decisiones, porque tenemos una información numérica rigurosa y una metodología reproducible. Este es un ejemplo de cómo toda esa tecnología, satélites, NDVIs, índices, informática para que se vean aplicaciones, apps para que se acceso a toda esta información, cómo la simplificamos para aquellos agricultores que lo demandan. Y simplemente haciendo los cálculos por él, le mandamos semanalmente vía WhatsApp, en la mayoría de los casos, le mandamos un planito de su finca con la recomendación, con la estimación de las necesidades netas de los cultivos con una semana de antelación. Siempre lo hacemos con una semana de antelación para que se pueda planificar el riego, algo que es muy importante en una zona árida como España. Entonces, toda esa tecnología que puede parecer enormemente compleja, ¿cómo la recibe el agricultor? ¿Cómo la tiene de una manera sencilla? En una imagen que se envía vía WhatsApp, en una imagen con unas cifras que es lo que él tiene que regar la semana siguiente. Pues esto es un poco lo que decía al principio, cómo simplificar, cómo hacer accesible esta información. Otro ejemplo de agronomía clásica también muy importante es el conocimiento sobre la fertilización. Cómo fertilizamos cualquier cultivo, dosis, momentos. En el caso de los momentos, pues muchas veces y en muchos cultivos se hace por fechas fijas, ¿no? Bueno, pues ahora más o menos empieza la primavera, hay que hacer una aplicación de nitrógeno o, no sé, o en otoño vamos a hacer una aplicación de fósforo y potasio. Bueno, pues gracias a los índices y a estas curvas parametrizadas en las que no hace falta entretenerse, porque en este caso corresponden al trigo y sería para un especialista en trigo, no merece la pena explicarla, pero sí se puede entender que gracias a esta información yo puedo tomar decisiones temporales no ligadas a la costumbre, no ligadas a una fecha en el calendario, sino ligadas a la evolución de los índices. Estos índices que me van a decir cuándo tengo que actuar, o si tengo que actuar unos años antes, otros años después. En este caso, por ejemplo, en los cereales es muy útil el índice de nutrición nitrogenada, que es capaz de cuantificarnos si la biomasa la biomasa aérea del cultivo tiene suficiente nitrógeno o no. Entonces, con independencia de lo que hayamos aplicado, pues podemos actuar con medidas correctoras, ¿no? Pero lo importante es que tengo un calendario que se basa en cómo va el cultivo, no un calendario basado en la costumbre. Y ya por último, cerrando, muy vinculado al tema de la agricultura de precisión, yo llegué a la teledetección personalmente por el interés en ver los cultivos, en ver esa variabilidad que en nuestras zonas es muy alta, ¿no? En campos de secano podemos tener variabilidades, diferencias de producción de hasta el 200% en la misma parcela, en distancias muy cortas, en 200, 300 metros por la variabilidad del suelo. Entonces, la capacidad de tener esa información, de hacer esos mapas para poder estudiar y tomar decisiones, ha sido y sí continúa siendo bastante compleja. Hay muchas tecnologías, como son los estudios de suelo minuciosos, con los métodos de medida en continuo, como el que enseñaba José Eduardo Beris y todos estos temas, o los monitores de rendimiento en cosechadora, pero realmente si uno quiere empezar ahora o estudiar una parcela, pues tiene que planificar todo esto, trabajo de campo, que siempre será bueno tenerlo y tener esa información. Pero también descubrimos, gracias a nuestra colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, descubrimos que el propio cultivo es el mejor indicador del potencial productivo de una zona.
y aprendimos a hacer lo que llamamos mapas de zonas de manejo solamente en base a las imágenes de satélite. En breve, muy resumido, la capacidad de producción de biomasa de un píxel está ligado al área de la curva que genera la evolución del índice de NDVI. Si procesamos todos los píxeles de una parcela, hacemos la media y los clasificamos, tendremos mapas de estas características que nos están diciendo las zonas de más producción y de menos producción. Estos mapas son exactamente, son exactamente comparables a los mapas que se pueden obtener, por ejemplo, con un monitor de cosechadora en un cereal. Y si uno va a hacer un análisis de suelo o un estudio de suelo, seguro que descubre que en las zonas menos productivas hay factores limitantes que no existen en las más productivas. Entonces, el hecho de contar con estos mapas, que se puede contar de cualquier parcela, en nuestro caso, de cualquier parcela de la península ibérica, podemos crear estos mapas en una mañana y de varias campañas. Nos permite ya trabajar con confianza en lo que sería la fertilización a dosis variable, ¿no? De tomar decisiones. Esta parcela, que es la que les he puesto antes en ejemplo, y les pongo una parcela pequeña para que nadie piense que todas estas tecnologías son solo propias de grandes explotaciones y de grandes propietarios y de grandes compañías. Pues una parcela pequeña de 4 hectáreas, digo pequeña para el cultivo del cereal, podemos hacer un mapa de este tema, de este tipo, y cuando uno analiza esto se da cuenta, como es en este caso, donde la mayor parte de la producción de la parcela está focalizada en el 30% de la superficie. Entonces, cuando ya tienes esta información, automáticamente ya pasas a hacer fertilización a dosis variable, ¿no? Fertilización a dosis variable. Aplicar en cada zona lo que realmente va conforme a lo que va a producir. De nuevo, esto, si se lo damos al agricultor y le decimos, aquí tienes tu mapa de zona de manejo, tú mismo te lo guisas, tú te lo comes, va a tener muchos problemas porque la tecnología es compleja. Entonces, nosotros hemos desarrollado un servicio que se llama Fertimas, donde interactuando con el agricultor, lo que le damos al agricultor es el archivo listo para cargar en su GPS, lógicamente, si tiene el equipo adecuado, para cargar en su GPS y que haga la fertilización en dosis variable, una fertilización lógicamente que hemos acordado con él en función de sus objetivos productivos, de su capacidad de gastar o de información adicional que tenga. Y ya como cierre, sí me gusta insistir en que nadie, como todas las tecnologías, nadie puede abarcar todos los aspectos de la tecnología. El agricultor tiene que estar en el campo haciendo excelentes cultivos, o el agrónomo que trabaja en el campo tiene que estar en el campo haciendo excelentes cultivos, como son este caso de un agricultor que colabora con nosotros. Es un excelente cultivo de trigo, de los mejores de la zona. Y entiende la teledetección, sabe interpretar las imágenes. Cuando queremos comentar algo del cultivo, nos manda una captura de pantalla de las aplicaciones de satélite, señala las zonas que quiere que estudiemos, oye, aquí qué pasa esto, pero él no es un especialista en teledetección, sabe ver los cultivos con teledetección. Todos los temas tecnológicos quedan para los especialistas y realmente hacen falta especialistas, agrónomos que sepan entender esta tecnología y sepan trasladarla al campo, profesionales en tecnología de la información que piensen en el usuario final, no en el alarde tecnológico de lo que ellos sepan hacer, que piensen en el usuario final. Por eso a mí me gusta decir que para las nuevas generaciones, para la gente joven que se está formando ahora, hay un desafío importante, pero que está lleno de oportunidades de integrar toda esta tecnología en la agricultura. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, Vicente. Para los participantes, si tienen alguna consulta con respecto a la información que nos compartió Vicente o alguna pregunta en general sobre el tema de teledetección, ya sea para mi persona o para Vicente, ahí tienen un cuadrito que se llama
Q&A o respuestas y preguntas, dependiendo de cómo tengan la computadora en español e inglés. Entonces pueden hacerlas llegar por ahí para que lo tengan. Estamos a la disposición en cualquier momento si hay alguna consulta. Y si no, igual, Vicente, ¿hace cuánto, para ir avanzando, hace cuánto cree usted que se empezó a utilizar más regularmente la teledetección, al menos en la región donde está usted? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Hablemos de unos próximos 10 años. Y yo sé que usted dijo que tal vez hacer proyecciones es un tema complicado y demás, pero con lo que sabemos ahorita, ¿qué cree que podría mejorar en términos de la teledetección para hacer más fácil a los agricultores producir? Bueno, digamos, en nuestra zona y en el grueso de por lo menos en España y en Europa, que coincidió también con la política de las grandes compañías de insumos, como en la implantación de estas técnicas, en España se empezaron a hacer cosas en serio ya llegando al agricultor tan solo hace 6 años. 6, 7 años, no antes. Antes seguía habiendo muchos temas de investigación, muchas posibilidades, pero no se estaba poniendo nada en práctico en el día a día. Y hace 6 años se empezó. En estos 6 años las cosas han cambiado muchísimo. Lo primero que ha cambiado es que cuando empezamos hace 6 años, las imágenes de satélite las teníamos que pagar. Claro. Y eso era una limitante. Era una limitación porque, lógicamente, era un coste. Si no había una base de usuarios alta, pues el coste no era asumible. Y eso cambió rápidamente y eso ha supuesto un acicate. Para aquellos que puedan tener desconfianza sobre la gratuidad de las imágenes, le diré que por lo menos a nivel europeo, estas imágenes, estos satélites, tienen la vida útil garantizada, salvo catástrofe, pero su vida programada es hasta el 2028 y se están diseñando y fabricando los satélites que lo sustituirán, siempre con la política de gratuidad de momento, ¿no? Entonces, como he dicho también en la presentación, los satélites gratuitos dan una base en el sentido de que, bueno, cualquiera puede bajarse las imágenes, cualquiera que sepa manejar las imágenes, procesarlas, tiene que ir al hub del operador del satélite y se las puede bajar, no es una cosa... Lógicamente, un agricultor no lo va a hacer, por eso lo hacemos nosotros por él, ¿no? Lo hacemos por él y se lo ponemos en una aplicación para que no tenga que ser un usuario especialista de GIS, de Sistema de Información Geográfica, se lo ponemos en una aplicación sencilla para que lo vea. Entonces, eso ha permitido la generalización. La teledetección hace 6 años sonaba como algo raro y las imágenes de satélite sonaban solo como herramientas de control por parte de las autoridades, del gobierno. Pero ahora mismo prácticamente todos los agricultores han oído, están pensando si les es útil, si no les es útil. ¿Qué pasará en el futuro? Yo creo que porque lo estamos viendo, estamos mejorando mucho en los índices, en la descripción de los cultivos a través de estos índices, en crear índices derivados compaginados con información de campo, no solamente basada en teledetección. Claro. Por ejemplo, la semana pasada se presentó una tesis doctoral aquí en la universidad de un colaborador nuestro, de Agrisat, sobre la predicción de cosecha en cereal en situaciones de estrés. Claro, cuando ves lo que se ha avanzado solamente en el desarrollo de esa tesis, pues te quedas asustado. Decía, esto no lo soñaba hace 4 años. Claro. Yo creo que vamos a ir mejorando en eso, vamos a ir mejorando en usabilidad y sobre todo vamos a ir mejorando en que el agricultor pierda el miedo a utilizar estas herramientas. Claro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Si les parecen estos 10 minutos que nos quedan, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que el público nos ha formulado. Así abrimos un poquito más el abanico, ¿verdad?, de posibilidades. Entonces, si les parece, esta primera pregunta que nos formula Alejandro Fernández, yo entendía en principio que podía ser para Vicente, ahí ustedes ven, pero es sobre la caña de azúcar. Entonces, como dijiste que no tenías mucha experiencia en tal, quizás entre los dos, o si no, pues vamos a ver. La pregunta es, yo desde luego sí que no sé cómo responderla. Es el valor de NDVI, NDVI
puede servir para proyectar el rendimiento de TCH en caña de azúcar. Ahí está. Sí. Vamos a ver. No, Eduardo. Sí, gracias, Vicente. Sí, o sea, vamos a ver, yo he visto compañías que han utilizado índices de vegetación y no solo índices de vegetación, otros índices con diferentes bandas espectrales para tratar de proyectar los rendimientos de cosecha. En caña de azúcar hay diferentes mediciones para proyectar cosecha. Una de ellas es biomasa, otra de ellas es azúcar por área, entre otras, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar qué es lo que queremos asumir como rendimiento de cosecha. En el caso de TSH, que es biomasa, sí conozco compañías que han hecho intentos por correlacionar biomasa con índice de vegetación específicamente en caña. Claro, esto implica todo un desarrollo de correlaciones que no es bueno, y Vicente ahí tal vez me apoya, pero dependiendo de la región, dependiendo de las variedades, dependiendo de un montón de factores, esta correlación va a variar y la ecuación que va a permitir esta correlación también va a variar. Entonces, no hay, que yo conozca, una fórmula exacta, sino más bien hay que desarrollarla en campo, con investigación, con trabajo, ¿verdad? Sí, si me permites, no es la caña, porque aquí no se cultiva en España, pero sí la remolacha azucarera. Entonces, lo que hemos de... Bueno, la respuesta es, ¿somos capaces de predecir la cantidad de sacarosa por hectárea en remolacha azucarera? Sí, lo hemos hecho. ¿Y cómo lo hemos hecho? Como decía, integrando varias cosas. Hemos integrado un antiguo modelo que se llamaba sucros, un modelo clásico de desarrollo de la remolacha, que el problema, y esto abre un campo muy interesante y lo estamos haciendo en distintos cultivos, donde existen modelos antiguos de desarrollo de cultivos, donde existen este tipo de modelos. El factor limitante era darle información periódica al modelo. Tenías que ir al campo a medir y eso no se puede hacer. Entonces, cuando esa medición se la estás dando con el satélite, los modelos funcionan muy bien. Hay que hacer ajustes, lógicamente, y tal. Entonces, yo creo que sí se podría hacer. ¿Dónde hay una facilidad de predección de cosecha? Siempre que la producción, la parte cosechable, esté vinculada a la producción de biomasa, va a ser posible predecir cosecha. No podremos predecir cosecha en un cultivo donde haya un proceso que no dependa de la biomasa, como puede ser en un frutal el cuaje de la fruta. O sea, que ocurra un cuaje de la fruta o en una leguminosa. En un guisante, digo en un guisante que es lo que manejamos aquí. Podemos tener mucha biomasa, pero puede haber un mal cuaje por condiciones de temperatura, entonces no va a haber una relación directa. Pero siempre que el cultivo haya una relación más o menos directa entre producción de biomasa y parte cosechable, la capacidad de predicción seguro que va a ser buena. Estupendo, perfecto. Queda muy claro. Jeffrey Ospina nos formula la siguiente pregunta. Dice, basado en su experiencia, no sé a quién de los dos se refiere, o a ambos, ¿cómo se debe iniciar a parametrizar los índices vegetativos con predicción productiva? ¿Qué índices son los recomendados en este caso? Bueno, vamos a ver. Nosotros utilizamos el NDVI, el NDVI, porque es muy versátil para todo. Y entonces, en vez de estar usando un índice para cada cosa, para estimación de necesidades hídricas, para estimación de biomasa, pues utilizamos el NDVI. Sí que es cierto que tiene un índice es un artificio de observación y llega un momento que se satura, con lo cual pues tiene unas limitaciones y hay que saberlas. A la hora de... nosotros no buscamos correlaciones directas, estadísticas. Lo que buscamos, como decía antes, es, puesto que hay conocimiento muy valioso en relación a fisiología de cultivos y a modelos de cómo se ocurre un cultivo, lo que siempre intentamos es tomar esa información y tomar esos modelos, tomar esa información y alimentarle con la información del satélite que nos va cuantificando esa biomasa.
Por ejemplo, lo que decía, a la hora de producir, a la hora de calcular, de estimar el rendimiento de un cereal, de un maíz, pues por supuesto, cuanto más grande sea la curva, más productivo va a ser. Pero siempre como hay otros factores que intervienen, como es la transpiración, el agua que transpira el cultivo, la radiación solar, hay una serie, es mejor siempre usar un modelo que cuantifique la productividad del uso del agua o la productividad del uso de la luz y alimentarle con la información de satélite, que el satélite a través del NDVI o de otros índices lo que nos está dando es la información sobre biomasa fotosintética, que es lo que nos va a ir acumulando la materia seca. Sí que es importante, y creo, porque a veces se ve, cuando yo he hablado de parametrizar curvas o parametrizar cultivos, parece que es algo muy, muy complejo. No, es tan sencillo como decir, ¿dónde está el mejor cultivo de caña de azúcar que yo conozco en una comarca? Y ir a verle y ver la curva que hace ese cultivo. No es necesario partir de cero y hacer un estudio muy sesudo. ¿Dónde está el mejor cultivo de café o el mejor estudio de banano? El mejor... Ir a ver y ver esa curva, cómo se comporta esa curva a lo largo de los años y eso, si encima tenemos información de campo, de producciones, de manejo, pues lo hacemos. Pero eso lo puede hacer cualquiera, no es necesariamente ser un científico muy especialista, es simplemente saber dónde está ese cultivo y estudiarle. Muy bien. Si me permiten, paso con la pregunta de Juan Pablo Baltodano. Es una pregunta que tiene quizás más que ver con asuntos legales también, ¿verdad?, de legislación. Entonces, no sé hasta qué punto los conocerán. Con legislación en particular de Costa Rica. Dice, si tengo un dron para fotografía y un dron también para fumigación en una finca de Costa Rica, en la cual se exportan productos a Estados Unidos y a Europa, en donde se requieren certificaciones internacionales, la pregunta viene aquí, dice, ¿es necesario tener alguna licencia para realizar estas operaciones? Vamos a ver, de nuevo, es una pregunta tal vez un poco al margen de lo técnico, pero según lo que yo entiendo, sí, pero debería referirse a la DGAC, donde definitivamente ahí le pueden tener una mejor respuesta. De acuerdo, sí, eso es el tema, desde luego, yo creo que trasciende un poquito el foco que le hemos puesto de lo técnico, pero seguro que hay vías de averiguarlo en ese sentido. Todos los temas legales así son. Vamos con la pregunta de Luis Blanco, esta es muy cortita, y dice, pero bastante amplia, ahora me parece a mí, ¿cuál es el paso siguiente luego de la teledetección? No lo sé. No lo sé. Hombre, yo creo que el sueño yo digo el sueño porque, como he dicho, llevo un ejercicio profesional ya largo. El sueño de tener esta información global de cualquier campo, para mí me parece insuperable. Claro. No sé, seguramente, como se está hablando tanto de inteligencia artificial y pues no sé, se meterán muchas cosas, automatismos, no lo sé. Yo no sé, pero yo creo que la agricultura, por lo menos en el medio plazo, es suficientemente compleja y tiene tantas incertidumbres y hay que incluir tantos factores en las tomas de decisiones que creo que el hombre seguirá siendo durante muchos años un factor importante. Ok, una cosita, nos indica uno de nuestros espectadores muy amablemente, Luis Azofeifa, ¿verdad?, que es correcto, que sí que se requiere un certificado de explotación y operación de ARPS emitido por la DGAC para poder operar con los drones para esos fines. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Luis, por la aclaración especializada. También respecto a la pregunta anterior, ¿verdad?, que decíamos que era de tipo más legal. Vamos a terminar enseguida, ¿verdad?, con un par de preguntas y les querría preguntar, esta es otra, Jeffrey, de quien ya formulamos una. Jeffrey está muy interesado en el tema y él dice, en cuanto a la generación de clúster de manejo, ¿tiene en cuenta la correlación con producción o con qué variables de campo, referentes al NDVI? Vamos a ver, como decía, el NDVI básicamente nos permite describir la biomasa, el desarrollo de la biomasa a lo largo de la biomasa fotosintética a lo largo del tiempo. Entonces, a medida que vas viendo el desarrollo de la biomasa, vas viendo ya cómo se va materializando la producción.
vuelvo a insistir, en los cultivos hay muchos cultivos, ¿no? El cereal es el ejemplo clásico, el cereal, un maíz, un trigo. Existe el conocido índice de cosecha donde de toda la biomasa que se sintetiza, un porcentaje va a grano y otro porcentaje va al resto del aparato fotosintético y de la paja. Entonces, en estos cultivos siempre el NDVI, la biomasa está relacionada con la producción y nos da capacidad productiva y capacidad de toma de decisiones, en el sentido de que si yo veo que voy teniendo la biomasa esperada, puedo seguir manteniendo mi plan de fertilización. Si voy por encima de lo que esperaba, pues a lo mejor tengo que hacer complementos de fertilización. Y si voy por debajo, pues puedo tomar la decisión de no fertilizar tanto como tenía previsto. Pero claro, cada cultivo es un mundo. Hay cultivos donde también funciona perfectamente esto, como puede ser la cebolla, el ajo, que son cultivos que aparentemente no hay esa relación, pero sí existe esa relación. A más biomasa, más producción, cosechable. Entonces, en esos cultivos está claro que siempre intentamos maximizar la biomasa, intentamos maximizar las curvas de NDVI, las intentamos maximizar porque nos están garantizando una producción final más alta. Sí, ahí para agregar a lo que menciona Vicente, algo que nos ha funcionado a nosotros desde la experiencia en el CAP es la integración de capas. Entonces, claramente, para hacer clústeres de manejo, el ambiente productivo agrícola es bien complejo. Tenemos demasiadas variables desde el suelo, el clima, plagas, etcétera, etcétera. Entonces, poder tener más capas de información nos permite tener una valoración más objetiva de las diferencias que hay en campo, que podrían ser relativas a suelo, podrían ser químicas o físicas, podría ser un tema varietal, podría ser un tema de radiación. O sea, entonces eso, digamos, como que agrega valor al uso de las imágenes satelitales desde la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Y claramente el NDVI nos da la flexibilidad por medio de imágenes satelitales de tener una imagen en el tiempo y darle un seguimiento más cercano en cuanto a información temporal al cultivo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros incluimos siempre, cuando ya estamos trabajando en una finca, en una explotación, siempre lo que hacemos es un diagnóstico previo a través de lo que he comentado, de los mapas de zonas de manejo, para luego evaluar si esa evolución que corresponde con los mapas, con los diagnósticos que hemos hecho, o si has tomado la decisión de hacer una medida correctora porque has diagnosticado en campo un problema de fertilidad o un problema de estructura o cualquier otro problema que has intentado solucionar, si esa zona de menor producción va mejorando en función de las medidas que tú hayas tomado, ¿no? Entonces sí que es cierto que el integrar capas, cuanto más mejor. Yo no rechazo ninguna información, cuanto más mejor, pero no nos centramos en buscar información. Tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos. Si tenemos más, mejor. Entonces sí que está claro que todas estas... lo que ocurre es que el tener un diagnóstico previo y global nos permite ya dirigir las operaciones a dónde hay que estudiar, dónde tengo que empezar, y tener un patrón sobre el que juzgar lo que estoy haciendo. De acuerdo. Estamos ya en los límites de nuestro tiempo. Vamos a dar paso a dos preguntas más. Sí les vamos a informar que en la pantalla que vamos a visualizar de inmediato, aquellas preguntas que se hayan quedado con las ganas de hacer y no hayamos podido todavía pues poner aquí, pasar en directo, pues tenemos la oportunidad de hacerlo mandándolas a esta dirección que tengo aquí lista, que les vamos a pasar enseguida en nuestro equipo, ¿verdad? Que es ideasert, dirección de correo electrónico, la tienen ahí en su pantalla, ideasert@ert.ac.cr. Cualquier pregunta que, como les digo, se haya quedado ahí en el cajón todavía por formular, cualquier sugerencia también sobre este seminario o sobre otras posibilidades, por favor, estaremos encantados de oírla. Vamos entonces, si les parece, con esas dos últimas preguntas, ¿sí? Que serían, la primera dice lo siguiente, yo la formulo tal y como viene. Dice, conoce si las fórmulas, es para Vicente creo, dice, conoce si las fórmulas para relacionar el NDVI y el KC son globales
o las utilizadas por Agrisat son específicas para la región geográfica de España? No, vamos a ver, son globales, porque es un tema de fisiología de la planta. Los KSUCs están ligados a balances energéticos y a fisiología de la planta. Entonces, no solamente hay publicaciones relacionadas en las que relacionan el NDVI con el KSUC, hay otros índices como el LAI, como el SAVI, que también siempre son relaciones lineales, son relaciones muy lineales. Cambian los coeficientes. Yo he puesto 3 ecuaciones porque lo que hacemos es simplificar, de nuevo, para que sea operativo. Entonces, por ejemplo, había tres ecuaciones. Una era la que usamos cuando el cultivo es riego por goteo y la zona húmeda se queda sombreada por el cultivo. Otras cuando se utilizan cultivos que cubren totalmente el suelo, y otros en cultivos que no llegan a cubrir nunca el suelo. ¿Por qué? Porque los índices de vegetación como el NDVI no son capaces de cuantificar es el componente evaporativo del coeficiente. El coeficiente tiene una parte de transpiración y una parte evaporativa. Entonces, para integrar esa parte evaporativa que no somos capaces de identificar bien con los índices de vegetación, se han desarrollado esas ecuaciones, pero son extrapolables a cualquier y son de aplicación universal, digamos, ¿no? Y valen para cualquier cultivo, no son cultivo dependientes. De hecho, funciona. Muy bien, vamos a poner el broche de oro entonces con las preguntas, con alguien que nos ayudó a responderlas, ¿verdad? Con don Luis Azofeifa, que nos ayudó con esa pregunta sobre la Dirección General de Aviación Civil. Él nos pregunta, como persona adulta, ¿cuáles son las recomendaciones iniciales en las tecnologías que debería invertir para los cultivos de siembra de yuca? Se refiere a suelos, a imágenes de cultivos, ese tipo de tecnologías. Invertir, en todo caso, para mejorar la producción, ¿verdad? Esa es la pregunta de don Luis, que a pesar de describirse como persona adulta, dice que tiene deseos de incorporarse en este mundo. Ok, vamos a ver. Digamos, habría que conocer un poco más sobre las condiciones de producción en las que se encuentra Luis. Y lo que sí puedo decir es que no hay una receta perfecta para la implementación de tecnologías de agricultura de precisión. En el caso de agricultura de precisión, la base para nosotros es tener información georreferenciada. Entonces, siempre que alguien me pregunta, ¿y qué compro primero? Un dron, ¿no? O sea, tal vez si no tiene un GPS, primero tenga un GPS, que es muy importante, ¿verdad? Específicamente en el tema de agricultura de precisión. Y el otro tema es que las tecnologías avanzan a un ritmo bastante acelerado. Entonces, lo que vimos hace, como mencionaba Vicente, 6 años, no es lo mismo que tenemos ahora. Entonces, la respuesta más bien habría que ver en qué zona está, qué características productivas tiene. Por ejemplo, y nos sucede mucho, algunas veces hay productores que dicen, hago un análisis de suelo o compro el fertilizante, ¿no? Y compro el fertilizante, sí, es el único dinero que tiene. Entonces, la inversión del dinero va a depender y las herramientas va a depender de las condiciones productivas de cada uno de los agricultores, ¿no? Muchísimas gracias, José Eduardo. Bueno, antes de darles este agradecimiento por toda la sesión, quiero informar a todos nuestros espectadores, a toda nuestra audiencia, que en unos segundos va a aparecer en sus pantallas una pequeña encuesta, pequeña y rápida, ¿verdad? Una encuesta sobre qué les ha parecido la sesión de hoy. Va a aparecer de forma inmediata. Ahí la tienen, solo tienen que contestar una de esas 2 opciones que aparecen, ¿verdad? ¿Recomendaría a sus colegas los seminarios web de IdeasER? Y solo tiene que contestar sí o no. Mientras se cierra el tiempo, nos quedan 15 segundos de encuesta, apúrense para contestar. Queremos de verdad dar todo nuestro agradecimiento a José Eduardo, una vez más, por su gran capacidad de colaboración, no solo por sus conocimientos, ¿verdad?, sino por su forma tan estupenda de facilitarnos la comunicación en estos seminarios que estamos poniendo en marcha. Muchas gracias, José Eduardo. Y también a Vicente, por supuesto, muchas gracias por tu tiempo, por todo el aprendizaje y esperamos estar en contacto
bueno, pues, como de hecho ya estáis y seguiréis estando seguro con el Centro de Agricultura de Precisión y otros colaboradores, ¿verdad? Ha sido una muy buena experiencia y hasta la próxima. Mientras tanto, ya se cerró la encuesta. Queremos informarles, para finalizar, para despedirnos, de que la próxima, bueno, esta misma sesión que acabamos de presenciar va a poder ser visualizada, ha sido grabada y entonces la tendrán a su disposición en diferido en el enlace que se les pasará como facilitantes para que la puedan ver y compartir las veces que sea necesario. Y, por último, podemos informarles también de que la próxima sesión ya preparada de Ideas Air será sobre el tema educación y eficiencia energética para la sostenibilidad. Estará a cargo de Mildred Linkimmer y de Nuria Baeza y será el 25 de agosto, a finales de agosto. Entonces, váyansela apuntando en su agenda. Muchas gracias a todos de nuevo por su participación. De nuevo, enfáticamente, a Vicente y a José Eduardo, y les esperamos en nuestra siguiente sesión si tenemos la suerte de contar con ustedes. Buenas tardes.